No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, vamos a hablar hoy acerca del 9º mandamiento. Como nosotros nos damos cuenta, nuestro idioma está compuesto por muchísimas palabras y nosotros necesitamos utilizar todas estas palabras para nosotros poder entablar una conversación con las demás personas. Y cuando hablamos, nosotros podemos decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos. E incluso nosotros, cuando hablamos, podemos llegar a aconsejar a personas, cuando hablamos podemos vender un artículo, cuando trabajamos podamos contar chistes, incluso necesitamos nosotros hablar para poder predicar la palabra de Dios. En todas estas cosas es necesario que nosotros utilicemos palabras para nosotros poder comunicarnos con las demás personas. Pero en todas estas palabras que salen de nuestra boca, algunas de estas palabras no pueden afectar en nada a ninguna persona, y en otras ocasiones podemos decir que estas palabras pueden llegar de ser de estímulo, aliciente o ser de alegría para otras personas. Pero en contraste con esto último que dije, nuestras palabras también pueden ser devastadoras y pueden tener la capacidad de destruir o arruinar la vida de una persona, porque tan solo con unas cuantas palabras que nosotros le digamos a otras personas, esto puede llegar a herir o a destruir un corazón. Y no solo un corazón, también unas solas palabras pueden llegar a destruir una familia, puede destruir un negocio y puede también destruir la reputación de una persona, simplemente con lo que nosotros estamos diciendo. Hay un viejo dicho popular que reza: la pluma es más poderosa que la espada, pero la lengua es más fuerte que ambas. E incluso en muchas ocasiones nosotros hemos experimentado el poder de las palabras. Simplemente nosotros cuando hablamos podemos llegar a cambiar situaciones o apaciguar los ánimos en un conflicto. Aunque si nosotros miramos los niños pequeños, los pequeñines, nos daremos cuenta que los niños pequeños no le temen tanto a las palabras, sino le temen mucho más a las agresiones físicas, más que a las agresiones morales. Por ejemplo, si un padre amenaza a un niño pequeño con castigarlo físicamente, con darle unos correazos, este niño le va a tener miedo al castigo físico. Mientras que si su padre le empieza a decir cosas que es como un bueno para nada, que no hace nada bien, esta agresión moral, digamos, el niño no va a tener mucha influencia sobre el niño. Pero si nosotros miramos entre los adultos, estas agresiones morales pueden llegar a ser mucho más graves que las agresiones físicas. Y en muchos casos las agresiones morales pueden herir más a una persona que simplemente una agresión física. E incluso en el siglo V, San Agustín de Hipona dijo: ningún médico puede curar las heridas que causa la lengua, porque las palabras crueles pueden destrozar y matar a una persona. Por tanto, cuando llegamos aquí nosotros al 9º mandamiento, el Señor está considerando nuestra actitud, ya considerado nuestra actitud en muchos aspectos de nuestra vida, como nosotros ya hemos considerado en los estudios que hemos hecho de los 8 primeros mandamientos que ya estudiamos. Porque si nosotros nos damos cuenta de los 4 primeros mandamientos, el Señor está considerando nuestra actitud hacia Él, de cómo nosotros debemos adorarle a Él y cómo nosotros debemos acercarnos al Señor. El 5º mandamiento nos muestra la actitud que nosotros debemos tener hacia nuestros padres. El 6º mandamiento, nuestra actitud que nosotros debemos de tener hacia la vida. El 7º mandamiento nos muestra nuestra actitud hacia las emociones. El 8º mandamiento nos muestra nuestra actitud hacia las posesiones, y el 9º mandamiento nos dirige nuestra atención hacia la lengua, hacia todo lo que nosotros decimos, hacia todo lo que nosotros expresamos, hacia todo lo que nosotros hablamos con los demás, ya que la Biblia en cuanto a este tema no se queda callada, porque encontramos muchos pasajes que nos hablan acerca de este tema, que nos hablan acerca de la lengua. E incluso Santiago nos habla de lo que es verdaderamente capaz de
hacer la lengua. Un pequeño miembro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Santiago nos habla de que es capaz la lengua. Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Démonos cuenta cómo Santiago aquí está describiendo la lengua. Está dando Santiago acá en este pasaje una advertencia de lo que es capaz de hacer la lengua. Es un miembro pequeño, nos dice Santiago, que se encuentra en nuestro cuerpo y ejerce una influencia enorme en la vida de todos los hombres. E incluso a causa de nuestra naturaleza caída, la lengua con más frecuencia se inclina más a hacer el mal que a hacer el bien. La lengua puede corromper todo, puede destruir todo, pues tiene el poder nocivo semejante al que tiene el fuego. Si nosotros nos damos cuenta de cómo una frágil y débil chispa puede convertirse en un voraz incendio. Por lo tanto, la lengua es una chispa insignificante e inofensiva en apariencia, pero esta puede causar grandes daños a muchas personas con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos. De este modo, la lengua contamina y destruye toda nuestra vida, porque es como un fuego devastador con las palabras que nosotros usamos hacia las demás personas, porque la fuente del poder nocivo de la lengua es el infierno, es el mismo demonio. La lengua es todo un mundo de iniquidad, ya que es un instrumento que muy a menudo nosotros lo utilizamos para hacer mucha clase de males. Incluso ustedes recuerdan aquel episodio donde el presidente de Colombia tuvo un conflicto con el presidente de Venezuela, que casi se van a los golpes simplemente por lo que uno de los dos dijo. Un presidente puede llevar a una nación a la guerra con otra nación simplemente por lo que él se puede llegar a expresar de otra nación. Un general, simplemente por dar una mala orden, puede llegar a perder una batalla. Un médico sabe que si hace un comentario descuidado a su paciente, este paciente podría llegar a entrar en un estado de ansiedad. Y todo padre o madre dentro de una familia ha experimentado que por una palabra, un comentario fuera, esto puede causar un conflicto incluso dentro del mismo hogar. El mandamiento nos dice ahí en Éxodo 20:16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a mirar hoy simplemente este mandamiento, como más que todo vamos a ver simplemente la forma literal del mandamiento. Dentro de 8 días estaremos mirando ya otras cuestiones acerca del mandamiento. Este mandamiento es como todos los mandamientos que el Señor hemos estado estudiando, son muy fáciles de entender para nosotros, y podemos decir que este mandamiento también es un mandamiento muy explícito, porque podemos entender fácil lo que el Señor nos quiere decir con este precepto. Pero si nosotros traducimos este mandamiento, digamos ya de una manera más literal, este mandamiento nos da la idea de exponer un caso delante de un tribunal de justicia, o mejor dicho, es como estar en un estrado y compadecer delante de un juicio. Por eso es que nos dice este precepto: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero nosotros sabemos que muchas personas, cuando se refieren a este mandamiento, simplemente dicen: no mentirás. Pero esto no es lo que verdaderamente nos está diciendo el mandamiento. Aunque la mentira está incluida en este mandamiento y es una extensión de este mandamiento, porque mentir es violar este mandamiento, pero lo que nos dice el mandamiento explícitamente es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y como dijimos, este mandamiento da la idea de compadecer ante un tribunal, ya que en el hebreo este mandamiento nos da la idea de que se está mostrando un testigo falso
en un juicio. Por lo tanto, este mandamiento, de una manera más literal, está dirigido a la justicia que se ejerce dentro de un tribunal, donde una persona debe dar testimonio sobre un hecho o acontecimiento que ha ocurrido, acusando o defendiendo a una persona de acuerdo a la situación o al hecho que ha ocurrido. Por lo tanto, lo que este mandamiento es como se está como juzgando dentro de un tribunal. Por eso, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con algunos casos donde algunas personas son llevadas a juicio y después esas personas son sentenciadas de acuerdo a la falta cometida, como ejercer un juicio, porque Dios le ha dado al hombre la potestad para que el hombre también haga juicio. Por tanto, la justicia es una práctica común, incluso que nosotros tenemos y que los israelitas tenían en el Antiguo Testamento. Y sabemos que hay muchos delitos por los cuales muchas personas tienen que ir a un juicio, y estos delitos pueden ir desde robar, engañar o matar a una persona. Y sabemos que todo esto se debe a la naturaleza caída del hombre, la naturaleza corrompida, que todos los seres humanos que estamos inclinados siempre es a hacer lo malo. En Israel, una persona tenía que ser llevada, por ejemplo, delante de los ancianos para que los ancianos juzgaran de acuerdo al caso. Y en otras ocasiones estos hombres eran escogidos para dirigir una cuestión, como nosotros podemos ver ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 4, vemos que Boaz convocó un grupo de 10 ancianos del pueblo, que ellos tenían poderes tanto judiciales como notariales, y en presencia de ellos juzgó un asunto de unos parientes de él con el grupo de ancianos de esta ciudad, sobre un terreno de un pariente que nosotros, si leemos el libro de Ruth, de Elimelech, el cual obligaba a vender el terreno o ceder los derechos para poder recuperarlo por parte de la misma familia, lo cual era la costumbre en Israel, la costumbre del pariente redentor. Por eso vos busca al pariente más cercano para presentar su caso, con la finalidad de que si este pariente no actúa, él pueda actuar, como nosotros vemos ahí en Ruth, en el capítulo 4, verso del 1 al 6, dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y de aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentados aquí. Ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras en manos de Noemí, debes tomar también a Ruth moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Vemos que acá se está juzgando un caso, aunque en otras cuestiones podemos ver que los jueces ya eran muchos más expertos, más profesionales, y ya eran nombrados ya explícitamente para juzgar directamente al pueblo ya en otros asuntos ya civiles y asuntos morales, según ya la ley del Antiguo Testamento lo establecía. Y podemos ver que algunos profetas ejercían esta labor de juzgar al pueblo, ejercían una labor como de jueces. Nosotros podemos ver el caso del profeta Samuel, que él acudía y solucionaba asuntos legales yendo de ciudad en ciudad para juzgar ciertos aspectos en el pueblo. Pero no solamente
algunos profetas tenían esta labor, porque nosotros incluso mismo vemos que los reyes también establecían justicia y eran jueces en muchas cuestiones, como nosotros podemos ver el caso de David o el caso que nosotros más recordamos, que es el caso del rey Salomón, donde se presentan dos mujeres delante del rey Salomón y le expusieron el caso, y cada una de estas mujeres decía que el niño era de ellas. Entonces el rey Salomón establece juicio para decidir a cuál de estas dos mujeres era que verdaderamente pertenecía el niño, y dice ahí Primera de Reyes 3:25: enseguida el rey dijo, acá hablando de Salomón, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Vemos que acá Salomón estaba ejerciendo juicio. La justicia en el Antiguo Testamento era establecida básicamente por los jueces o reyes de aquellos tiempos con métodos demasiado sencillos. O sea, la justicia en el Antiguo Testamento era una justicia demasiado sencilla. No habían abogados que entorpecieran los casos o que hicieran artimañas para evitar que su defendido no fuera castigado. Tampoco esta justicia tenía métodos científicos modernos, como nosotros vemos en la actualidad, que tienen pruebas de balística o que usan las huellas dactilares para mirar, para establecer si la persona ha sido culpable o no ha sido culpable, ya sea de un crimen o un asesinato o un robo, mejor dicho, de lo que se le esté acusando. Podemos decir que en muchos casos la justicia en el Antiguo Testamento no llegaba hasta el fondo del asunto, como vemos que en nuestros días la justicia sí quiere llegar hasta al fondo del asunto para poder juzgar el caso. Lo único que se necesitaban los jueces de esta época para ellos aplicar la sentencia es que tenía que ser confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Solamente era eso. Y apenas era confirmado por el testimonio de estos 2 o 3 testigos, inmediatamente acababa el juicio, pues esto quedaba confirmado ya por el testimonio de estas 2 o 3 personas. Entonces, para que se llevara a cabo la sentencia, tenía que haber sido corroborado por estos 12 testigos que esta persona había cometido tal hecho. Por tanto, vemos que la ejecución de la sentencia también era inmediata. No era como, digamos, acá nuestra justicia, que la persona tenía que pasar 2, 5 o 10 años para que fuera ejecutada, digamos, la sanción. Salía la sentencia y esta sentencia era una sentencia aplicada de inmediato. Por lo tanto, vemos que en el pueblo de Israel no habían cárceles, porque la sentencia se aplicaba de una forma inmediata. Quien iba a morir, se le aplicaba la sentencia también de una forma inmediata, y los que tenían otras condenas que ya no eran dignas de muerte, ya pues por sus cargos, muchos ya eran azotados, se tenían que pagar ciertas cosas, otra serie de castigos, entonces, y de una vez se cerraba el juicio, y el juicio era un juicio inmediato. Mas sin embargo, como es natural, el ser humano puede cambiar y pervertir siempre todo lo que dice, porque también había la posibilidad de que estos testigos también fueran testigos falsos. Por eso tenemos este mandamiento, y este mandamiento está protegiendo eso. Por eso el mandamiento nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento nos está diciendo que no podemos dar un falso testimonio de una persona. Acá el Señor está protegiendo esto, solamente que se hable la verdad, como más adelante estaremos ya considerando en otros estudios. Y en la Escritura encontramos muchos casos donde habían muchos testigos falsos, y estos testigos falsos lo que hicieron fue que acabaron con la vida de muchos inocentes, y todos estos casos son una violación al 9º mandamiento, y estos casos es lo que está prohibiendo más que todo literalmente el 9º mandamiento. Por ejemplo, si nosotros vamos allá a Primera de Reyes capítulo 21, vamos a encontrar un caso donde una mujer malvada, Jezabel, acusa a un hombre inocente para ella quedarse con una propiedad y poder dársela a su esposo. Primera de Reyes 21, verso 7, dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate
y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Si nosotros vemos este caso, la ejecución de la sentencia fue inmediata. Apenas estos 2 testigos falsos acusaron a Nabot, de una vez la sentencia fue una sentencia inmediata. Vemos que los testigos dieron fe de este hecho que había ocurrido, y este hecho era un delito que debía ser castigado con la pena de muerte, según la exigencia de lo que exigía la ley civil en Israel. Por lo tanto, vemos que rápido se ejecutó la sentencia y se castigó a Nabot en esta historia por algo que 2 testigos falsos lo acusaron. Por lo tanto, hermanos, si ven la importancia de los testigos en estos casos, un falso testimonio puede llevar a acabar con la vida de una persona que es inocente. Y vemos que esto mismo también le sucedió también a nuestro Señor Jesucristo, que fue acusado por testigos falsos de una manera injusta. Y lo peor es que esos testigos falsos fueron patrocinados por los mismos líderes judíos, como dice Mateo 26:59, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo reedificaré. Por lo tanto, vemos que se presentan 2 testigos falsos para llevar al Señor Jesucristo a la muerte, y estos 2 testigos falsos lo que hicieron fue una violación al 9º mandamiento. De igual manera, nosotros también podemos considerar el caso de Esteban, ahí en Hechos 6:13, donde dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Una vez más vemos la perversión acá para también establecer un juicio, pues se presentaron también testigos falsos y como vemos, y la conclusión fue que Esteban inmediatamente también fue apedreado y fue llevado a la muerte. Vemos el juicio de una vez, lo sentenciaban y de una vez lo mataban. Los testigos eran muy importantes, pues los testigos tenían una influencia definitiva entre la vida y la muerte de una persona en el caso que se estuviera juzgando. 2 testigos simplemente podían llevar a una persona a la muerte con una ejecución inmediata, como nosotros lo hemos visto. Y debido a la gravedad del testimonio en un juicio, no debemos sorprendernos que el Señor, que nosotros no podemos sublevarnos para nosotros, digamos, apoyar, digamos, una rebelión contra el Estado, porque el Señor no nos ha llamado a esto, porque como creyentes nosotros debemos de respetar todas las autoridades que Dios ha puesto y que tenemos por encima de nosotros, y ya sean que a nosotros no nos gusten muchas leyes o no nos gusten los gobernantes que nosotros tenemos, nosotros siempre debemos respetar las autoridades.
Y es más, el apóstol Pablo no simplemente nos dice que nosotros debemos respetar las autoridades, sino que nos manda que también debemos orar por todos los que están en eminencia, que debemos también orar por todas las autoridades, como dice 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Por tanto, como cristianos estamos llamados a respetar el orden y las estructuras de autoridad que Dios ha establecido en el mundo. Por tanto, no debemos sumarnos a la mayoría. Muchas personas, digamos, en el trabajo quieren, digamos, quitar a su jefe porque no le gusta el jefe, entonces quieren derrocar al jefe. Otros quieren derrocar al pastor de la iglesia, otros quieren derrocar a un profesor en la escuela, otros quieren derrocar al padre dentro de la familia, o incluso muchos quieren derrocar al presidente. Y eso no se debe hacer, porque todos debemos respetar las instituciones que Dios ha establecido, porque en estas instituciones nosotros encontramos normas en las cuales nosotros debemos de seguir. Este mandamiento establece que nosotros no debemos hablar falso testimonio. Vemos dos cosas importantes, y una de ellas, de estas cosas, es la protección de Dios hacia las personas sobre un falso testigo, restringiendo el mal en cuanto a que no se debe dar mal testimonio, digamos, decir una mentira o un falso testimonio de una persona. Dios con este mandamiento está protegiendo a las personas para que no sean acusadas falsamente, y también para que cuando la ley se aplique a las personas sea una ley imparcial, porque la ley no se debe aplicar en favorecimiento de algunos o de otros, ni se debe aplicar de acuerdo a las emociones o sentimientos, sino que se debe aplicar es con justicia y equidad. Por eso cuando nosotros vemos el retrato o la estatua de esta mujer que representa la justicia, vemos que en una mano esta mujer sostiene una balanza, en la otra mano ella sostiene una espada y tiene una venda en los ojos, y esto es un símbolo de lo que verdaderamente es la ley. Por lo tanto, esta estatua lleva una venda en los ojos, porque la ley no tiene que mirar a quién va a juzgar. Por lo tanto, la justicia debe ser una justicia ciega. En segundo lugar, una balanza que nos muestra el equilibrio y la equidad en el juicio. Y tercero, tiene la espada que simboliza la ejecución cuando la pena así lo considera, ya que el sistema judicial, al igual que la familia y la iglesia, ha sido implantado por Dios para el bien del ser humano. Por lo tanto, este mandamiento está guardando también la justicia y está protegiendo a las personas de falsas acusaciones. Vamos a concluir hoy acá. Dentro de 8 días continuamos con el